Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy día vamos a hablar de control prenatal. Me voy a basar en lo que es la guía práctica clínica del Ministerio de Salud Pública del 2016. Lamentablemente no encontré una más actualizada. Para empezar, ¿qué se le denomina captación? Captación quiere decir la primera consulta de una mujer embarazada, es decir, tú la captaste. Aquí te voy a explicar qué tienes que hacer, qué exámenes de laboratorio tienes que pedir y qué le tienes que educar, porque tienes que educarla y enseñarle algunas cositas. Ahora, para empezar, aquí dice que independientemente de la edad gestacional, en la primera consulta se recomienda que el profesional de la salud realice las siguientes acciones. La primera, la apertura de la historia clínica prenatal y el carné perinatal. Este carné perinatal hace referencia a lo que es la libreta integral de salud. La apertura de la historia clínica, es decir, en el PRAS, en el sistema, tú tienes que poner donde dice embarazada. Calcular la fecha probable de parto por FUM. Ahora, ¿cómo se saca la fecha probable de parto? Tú le vas a pedir a la embarazada el primer día de su última regla y a eso le vas a sumar 7 días. Ahora, al mes, tú le vas a restar 3 meses y le vas a sumar un añito. Esa es la fecha probable de parto. Además de eso, le tienes que mandar una ecografía, medir, registrar la presión arterial y registrar la tensión arterial. Ya te voy a enseñar cómo. Medir peso y talla. Y algo muy importante son los exámenes de laboratorio. ¿Qué exámenes de laboratorio vas a pedir? Biometría hemática, plaquetas, glucosa en ayunas, tipo sanguíneo, factor RH, hemo, que es el examen de pipí, VIH, hepatitis B y C, sífilis, VDRL y el TORCH. Estos son los más importantes y los que debes de pedir de cajón. Sin embargo, aquí en la misma guía te pide solicitar grupo sanguíneo y factor RH y también descartar incompatibilidad de grupo y factor RH y un CUMS indirecto. De tú obtenerlo en tu centro de salud, si tú tienes estos laboratorios, mándalos. De igual manera, como la guía indica que los debes de mandar, tú igual tienes que poner en el sistema, se indican exámenes en base a guía de práctica clínica del 2016. Le vas a mandar su ácido fólico con hierro, que eso siempre hay, y debes descartar diabetes, descartar VIH, hepatitis. ¿Dónde vas a registrar la presión arterial, el VIH y sífilis? Hay algo que se llama pruebas rápidas, que eso en todo centro de salud se dispone. En caso de tú no tener, tú dejes de poner en tu evolución. Por el momento no se cuenta con pruebas rápidas, por ende se lo solicita por laboratorio. Ahora, en esto que se llama prevención combinada, tú vas a subir tu tamizaje de sífilis, tu tamizaje de hepatitis B y tu tamizaje de tensión arterial y el tamizaje de violencia. A todas las embarazadas se les abre ese tamizaje de violencia. Ahí solo sale compatible con violencia, sí y no. Aquí de igual manera también es el Chagas, aquí lo puedes agregar. Esto es una vez que tú captas a la embarazada. Todo esto debes de subirlo en prevención combinada. Ahora, ¿qué es lo que tú le tienes que educar a la mujer embarazada? ¿Qué le tienes que enseñar? Cambios fisiológicos en el embarazo, actividad física, que de igual manera ella se sigue haciendo ejercicio, cambios en el estilo de vida, el tabaco, drogas y el consumo de alcohol, educación nutricional, prenatal y planificación familiar, que eso es muy importante. Signos de alarma y signos de alarma para preeclampsia, infección obstétrica y parto pretérmino. Estos son los signos de alarma que tú siempre le debes indicar porque en caso de que ella tenga algún síntoma, algún signo de alarma, ella te va a llegar al centro de salud y eso es lo que queremos evitar porque el centro de salud es algo básico. Ahora, recomendar acerca de detección de factores de riesgo en el control prenatal, riesgo obstétrico. ¿Qué quiere decir esto? Se debe identificar todos los factores de riesgo y clasificarlos de acuerdo al tipo de intervención que se pueda realizar y se van a dividir en factores de riesgo modificables y no modificables. ¿Qué quiere decir esto? Modificables porque tú puedes cambiarlos. Sin embargo, no modificables tú no puedes hacer nada al respecto. Esto es lo que el misma guía del ministerio te da y así lo determina. Por ejemplo, inadecuado soporte familiar y de la pareja. Doy un ejemplo, eso me dieron en la capacitación porque se la puede mandar a psicología y ella puede cambiar estos pensamientos. Control insuficiente de la gestación, menos de 4 controles, porque tú la puedes ir a visitar a la casa.
esfuerzo físico excesivo, carga horaria, exposición a agentes físicos, químicos, biológicos, incluyendo agentes anestésicos, solventes y pesticidas. Así lo determina. Y los no modificables tenemos baja escolaridad, múltiples compañeros sexuales, fecha de última menstruación incierta, vivienda y condiciones sanitarias deficientes. Dentro de estos factores de riesgo modificables y no modificables, en la captación tú tienes en la historia clínica, en el interrogatorio, tú le tienes que preguntar todo. ¿A qué se dedica? ¿Hace ejercicio? Puede que ella sea una entrenadora. Le tienes que decir que evita hacer sobrecarga de ejercicio. Le tienes que preguntar sobre su ambiente familiar. Algo muy importante que me parece algo aquí, por ejemplo, los factores de riesgo no modificables de baja estatura, incremento de peso excesivo o insuficiente, porque esos tú no los puedes modificar. Entonces, vuelvo a repetir, factores de riesgo modificables y no modificables, esto tú los vas a determinar en la primera consulta. Aquí tenemos más factores de riesgo modificables y no modificables. Ahora, ¿por qué es importante estos factores de riesgo? Porque hay lo que se llama riesgo obstétrico. Y dependiendo de eso, tú puedes ver a una embarazada. ¿Cómo lo vas a sacar? Dependiendo de estos numeritos de aquí, vamos a determinar si es un embarazo de bajo, alto o muy alto riesgo. Y dependiendo de eso, también podemos ver a las embarazadas. Debido a que la escala del 1 al 2, podemos ver un obstetra o un médico general. De la escala al número 3, un médico familiar comunitario, médico general integral o un obstetriz, que realizará una valoración integral y, de ser requerido, se solicitará una disponibilidad mediante consulta a especialistas de ginecología y obstetricia. Sin embargo, recalco que los médicos generales, o en este caso tú siendo un médico rural, solo puedes ver hasta 2, es decir, un riesgo bajo. Ahora, ¿cómo vamos a sacar este riesgo obstétrico? Ahora, ¿cómo sumamos el riesgo obstétrico? Les voy a poner un ejemplo. Llega una paciente que dice que tuvo un óbito fetal. Esto nos da un 2. Y ella también nos dice que tuvo un aborto, que nos da 1. Nos vamos a quedar con el número mayor, que es 2. Seguimos con el interrogatorio y ella dice que no sabe ni leer ni escribir. Es un ejemplo nada más. Sin instrucción, aquí tiene 1. Aquí vamos 3. Y, por ejemplo, le preguntas y es diabética. Entonces tenemos 2, 3 y 6. Se categoriza como un riesgo obstétrico alto. Sí la puedes captar y haces la debida interconsulta a ginecología y a medicina familiar integral, que son los especialistas. En la captación tú sí puedes ver una embarazada de alto riesgo porque la estás captando porque tú no sabes sus antecedentes. Así, de esta manera se saca lo que es el riesgo obstétrico. Espero haber sido muy clara y que me hayan entendido. Recuerden que dentro de esta categorización, si tenemos 2 o más dentro de esta misma categorización, siempre nos vamos a llevar el número más alto. Ahora, la libreta integral de salud. Esto es lo que lo mencioné al principio, que esto se le da a todas las embarazadas. En la captación tú tienes que llevar aquí el tamizaje de VIH, sífilis, hepatitis B y enfermedad de Chagas. Y esto lo tienes que llenar en el primer, segundo, tercer trimestre, en el parto, aquí lo deberían de llenar, y en el postparto. Aquí dice libreta integral de salud, estrategia nacional para la eliminación de transmisión materno-infantil. Aquí tú pones el día que la captaste y no pones sí o no, se pone reactivo o no reactivo y la semana de gestación que ella tenga. Ahora, ¿cómo sabes cuándo vas a volver a citar a una embarazada? Esto siempre es una pregunta, sin embargo, hay algo que se llama paquete priorizado o control nominal. En el mismo sistema te va a salir cuándo la tienes que volver a citar. Sin embargo, en una captación sí pienso que es importante decirle a la paciente que vuelva después de los exámenes de laboratorio. Ahora, por ejemplo, la citaste un 16 de abril. Aquí tú tienes que escribir 16 de abril del 2026. Tú la citas el 20 y tienes que escribirla en la libreta. Y aquí pones tu sello. Y aquí tú pones una observación como que revisión de exámenes de laboratorio. Ahora, vas a hacer siempre eso con todos los controles que ella tenga. Ahora, en el posparto de igual manera debes ver la paciente que sea posparto, debe tener al menos 2 atenciones. También es importante que en la captación tú mandes a la paciente a vacunación. Acuérdense del esquema de las embarazadas.
Por ende, apenas haces la captación y terminas la consulta, tú le dices a la paciente, mamita, vaya a su enfermería para que la vacunen. Ahora, esto es lo más importante y esto es lo que se recalca mucho, ¿cuál es la planificación de parto y transporte? Es muy importante que ella sepa quién la va a acompañar al establecimiento de salud en el caso de un parto o una emergencia. Aquí, esto es un deber que tú le tienes que mandar a ella. El nombre de la mamá, el papá, de su esposo, su pareja, su hermana, y tiene que poner aquí el nombre. Y esto es una libreta a nivel nacional. O por lo menos yo hago eso, que se le ponga aquí, aquí arribita, el número de celular en caso de alguna emergencia. Vuelvo y repito porque esto es a nivel nacional. En caso de que le pase algo y ella esté sola, podemos revisar en esta libreta. También ella tiene que llenar quién cuidará mi casa, mis hijos y mis animales. Esto también es muy importante, porque esto es muy importante y lo recalco siempre. Le tienes que educar y le tienes que decir que cuál es el establecimiento de salud más cercano en caso del parto o una emergencia, y en caso de por distrito cuál sea el tipo C o el hospital más cercano, ella tiene que saber y escribirlo aquí, porque en el caso de una emergencia te puede llegar al centro de salud y eso es algo que queremos evitar por el tiempo, falta de insumos, etcétera, ¿no? Esto es algo que tú le tienes que enseñar y educar, porque si no te va a llegar al centro de salud. ¿Quién me va a acompañar durante el parto? Eso también es muy importante porque hace énfasis en la norma ESAMIN. Aquí también, dependiendo de la cultura de ella o de sus creencias, tengo las necesidades por motivos de cultura e idioma. En el caso de que por sus creencias o su cultura ella tenga algo que necesite en el parto, ella lo puede llevar y lo puede poner aquí. Cómo decidió dar a luz, arrodillada, en cuclilla, de lado, de pie, sentada, acostada. Ahí también le tienes que dar un énfasis y explicarles las diferentes posiciones de parto, ¿no? Eso está dentro de lo que es la norma ESAMIN. Ahora, para culminar, la asistencia a las sesiones de educación prenatal. Esto de aquí también la tienes que llenar con tu sello y con tu firma, fecha y tema. O si tienes el club de embarazadas, le puedes llenar aquí, tema, club de embarazadas, tema, club de embarazadas, pero todas asesorías que tú le das. Asesoría nutricional, asesoría mínimo son 6. Son 6 sesiones de educación prenatal que tú le debes de dar. Tú le puedes hablar sobre signos de alarma en el embarazo, sobre la preeclampsia, técnicas de lactancia, asesoría nutricional. Todo eso consta como sesiones de educación prenatal. Porque de igual manera tú le tienes que dar charlitas y le debes indicar, les debes dar signos de alarma, qué puede comer, qué no, cómo tomar bien el hierro. Y eso siempre se lo tienes que llenar cada vez que tú le des alguna charlita. Puede ser independientemente a lo que es la libreta, puede ser independientemente en una consulta o fuera de consulta. No hay ningún problema porque, por ejemplo, si alguien lleva el club de embarazadas, también le puede sellar lo que es la libreta. Ahora, espero que me hayan entendido en lo que es esta captación de embarazadas. Y si tienen alguna preguntita, sí me gustaría que lo dejen en los comentarios. La verdad es que este tema es un poco muy extenso. No sé si a lo mejor hacer como un webinar y ahí abrir alguna historia clínica. Bueno, por motivos de ahí vamos a embarazar a alguien, no sé, con una cédula. Por motivos legales yo no puedo coger una historia clínica ajena que no sea mía o de alguna paciente, ¿no? Entonces por eso no lo puse. Espero que me puedan entender. Traté de ser lo más explicativa porque sí es un tema bastante extenso. Entonces espero que les haya gustado y si tienen alguna pregunta no duden en ponérmela en los comentarios. Nos vemos en un siguiente video.